La idea de la presentación, primero agradecer a la organización por esta oportunidad. Mi experiencia de estos últimos años ha sido en el trabajo de aprendizaje basado en proyectos en general y no en aprendizaje y servicio solidario. Entonces, bueno, agradezco la oportunidad de participar en este encuentro, también aprender muchísimo de toda esta metodología que para mí es bastante nueva realmente. Y bueno, y poder aportar alguna idea, desde mi experiencia y desde lo que yo he estado haciendo estos últimos años, a ver si estas dos metodologías pueden dialogar, que ya sabemos que sí, porque Nieves lo ha estado marcando hoy, este diálogo entre estas dos metodologías que nos pueden aportar la una a la otra, ¿sí? Aunque en realidad sean casi lo mismo. Bueno, no casi lo mismo, no, pero una está muy relacionada con la otra. Bueno, entonces mi experiencia de trabajar con aprendizaje basado en proyectos en los últimos años ha sido fundamentalmente en Cataluña, en Barcelona. Yo he estado trabajando desde el 2012 en la Fundación Jesuitas de Educación, que es una red de colegios, de 8 colegios que hay en Cataluña y que en estos últimos años han hecho un proceso de transformación profunda de todo el modelo educativo. Y una de las metodologías clave que se empezaron a implementar fue el aprendizaje basado en proyectos. Entonces mi experiencia es de trabajar con profesores en la formación y en el diseño de materiales fundamentalmente, bueno, y en algunas otras tareas más, pero lo que importa ahora es esta. Bueno, entonces la idea es esto, es ir, y mi presentación es sobre este diálogo entre... es más o menos como lo que venía haciendo Nieves, de este diálogo entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje y servicio solidario. Yo ahora estoy trabajando en los colegios jesuitas de Uruguay y también trabajo, que es en representación que vengo aquí, de esta organización, es Reimagine Education Lab, que es un equipo que fue formado por Xavier Agay, que era el director y el impulsor de este cambio en los colegios jesuitas, que ahora tenemos un equipo que estamos ayudando a diferentes organizaciones que quieren empezar a hacer este cambio organizacional para llegar a un cambio metodológico. Bueno, nosotros los acompañamos en unas etapas previas de organización y de cambio de las instituciones. Entonces, rápidamente cuento para que sepan desde dónde estoy hablando. Este sistema de cambio nosotros le llamamos RIEDUSIS, que es el sistema para reimaginar la educación, que básicamente la diferencia que se plantea frente a algún otro método es partir de la misión, o sea, del modelo de persona que nosotros queremos educar, que cada institución quiere educar, y a partir de ahí hacer un salto hasta la última columna que ven, que son los impactos educativos. O sea, si yo tengo el modelo de persona sería como el perfil de egreso, ¿sí? Las habilidades, las competencias, las maneras de ser, de que yo quiero formar en mis alumnos. Y entonces a partir de ahí puedo desglosar eso en impactos. Esos impactos vendrían a ser como cualidades observables, como comportamientos, aprendizajes, hábitos, más cosas. Cuestión que, teniendo estas dos, lo que podemos hacer es, a partir de ahí, ir hacia atrás y revisar todo lo que es el proceso de aprendizaje, que es lo que generalmente modificamos usualmente cuando hay reformas educativas o cuando queremos hacer un cambio. El proceso sería: con unos recursos, hago unas actividades y obtengo unos resultados, ¿no? Ese sería como el círculo más pequeño. Entonces, por ejemplo, la metodología de aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, sería como una actividad que nosotros hacemos dentro de todo este esquema. Entraría aquí. Esto es para que tengan una idea. Nosotros trabajamos para redefinir y pensar qué actividad tengo que hacer para poder llegar a los impactos en mis alumnos que yo quiero llegar. Quiero que sea una persona como competente, que sea una persona con justicia social, que sea una persona solidaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué actividad puedo hacer? Bueno, si quiero estas cosas, puedo hacer aprendizaje y servicio solidario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo estaba pensando, es decir, ¿cuáles son, o sea, cuando uno implementa una metodología, tiene que decir esto: ¿por qué la voy a implementar? ¿Qué quiero lograr?
que esta metodología me aporta. No quiero hacer proyectos porque sí, o aprendizaje y servicio solidario porque sí. Quiero generar algo en mis alumnos. Entonces, estas son unas características de una de estas metodologías, ¿no? Alumnos motivados desde lo emocional y lo intelectual, que resuelven problemas que son importantes para ellos y su comunidad, que a partir de esto hacen un aprendizaje profundo, que trabajan para una meta que es relevante y que puede ser transformador para ellos, que desarrollan habilidades para el siglo XXI y que desarrollan la creatividad y utilizan la tecnología de manera innovadora. Entonces, estas características son del aprendizaje basado en proyectos, pero podrían perfectamente ser del aprendizaje y servicio solidario, ¿sí? Tendríamos que añadir alguna más para que sea totalmente la descripción, ¿no? Pero son cualidades que el aprendizaje y servicio solidario cumplen perfectamente, ¿sí? Es lo que señalaba Nieves hoy. Entonces, esto es para señalar que son estas dos metodologías que están que pueden estar en permanente diálogo, ¿no? Son estas dos personitas que están ahí hablando. Entonces, para refrescar, esto lo paso rápido. Las fases del aprendizaje basado en proyectos, ustedes pueden encontrar diferentes nombres de diferentes de las fases del aprendizaje basado en proyectos según la bibliografía que consulten. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de fases de aprendizaje basado en proyectos, que a los dos les decimos proyectos, pero presentan diferentes fases. Lo que quiero mostrar con esto es que en realidad, aunque sean diferentes, tienen un esqueleto común, una base común, ¿sí? Para que podamos identificar esto que es característico de los proyectos. Entonces, empieza con la elección del tema. No sé si se lee porque está chiquito, pero lo voy leyendo. Dice, elección del tema. ¿Ah? Acá es donde entra la motivación, quién elige el tema. Acá hay una serie de preguntas que hay que contestar. Luego se dice, conocimientos previos. Analizamos los conocimientos previos que ya tienen los estudiantes de este tema. Y detectamos las necesidades. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos aprender para resolver este problema o para hacer este producto, lo que sea? Luego viene una fase de planificación y organización del trabajo, la búsqueda y aportación de información y elaboración de respuestas. En este caso está junto la búsqueda de información y de elaboración de respuestas. Luego hay una fase de estructuración de la información, ejecución de acciones en el entorno, podría ser, o elaboración de un producto. Y luego, por último, la toma de conciencia de lo aprendido y la comunicación de los resultados. En este modelo se plantea la evaluación como un eje transversal. Es un modelo propuesto por Majoy Vaqueró. Otro ejemplo, que es un ejemplo de Aula Planeta, que tienen bastantes materiales de este tema, es un modelo de 10 fases. Pero van a ver que son muy similares. Dice, punto de partida, donde se explica el tema. Después tiene una segunda fase que es formación de equipos colaborativos, que en el otro no estaba. Definición del producto final con qué hay que hacer, ¿no? Objetivos de aprendizaje. Organización y planificación, que también estaba. Después dice búsqueda y recopilación de información. Análisis y síntesis, esta vez lo ponen por separado, en el anterior estaban juntos, análisis y síntesis, puesta en común, contraste de ideas, etc. Después dice taller y producción, que sería como la elaboración del producto final, puesta en práctica de lo adquirido. La presentación del proyecto. Después tiene una fase de respuesta colectiva a la pregunta inicial, que es como una puesta en común. Y una fase final de evaluación y autoevaluación. ¿Ah? Pero lo que ven que el esquema, aunque una tenga 6 y la otra tenga 10, el esquema es el mismo el que sigue. Muy bien. Entonces, la idea es ver que, a pesar de que tienen estas fases, ¿sí? Dentro de cada proyecto tenemos muchos elementos que son variables. Entonces, a mí me gusta presentar esta idea de un ecualizador, ¿no? Porque hay muchos elementos dentro de un proyecto que los puedo ir ecualizando, regulando. Sigue siendo un proyecto, pero yo lo puedo ir regulando en diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, la elección del tema y del producto final. ¿Quién lo elige? ¿El docente o el alumno? Bueno, puede elegirlo siempre el docente, siempre el alumno, uno que sea negociado. Y sigue siendo un proyecto y sigue siendo válido. No tienen por qué ser, cuando hago proyecto me caso con una manera de hacer proyectos y hago siempre esa.
las puedo variar. Y también depende de nuestra experiencia como docentes. La planificación y el diseño, docentes y alumnos, también quién planifica, quién diseña, quién gestiona el tiempo, quién gestiona los recursos. Los recursos quiero decir, de dónde voy a investigar, si voy a conseguir instituciones que nos ayuden, si lo consiguen los alumnos, si lo consiguen los profesores, si voy a hacer entrevistas, etc. La interdisciplinaridad, el grado de interdisciplinaridad también lo puedo definir. Y después, una categoría que es muy grande, la puse como una sola, que son metodologías. El aprendizaje basado en proyectos lo que incorpora son metodologías que no son propias del aprendizaje basado en proyectos, pero que ya se están tomando cada vez más. Por ejemplo, el Flip Classroom se puede tomar, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo del pensamiento, todo lo que son rutinas y destrezas de pensamiento, las inteligencias múltiples, todos estos elementos y estrategias y teorías que las vamos incorporando y que las puedo incluir en los proyectos en mayor o menor medida. Bueno, esta es una comparación que quería hacer entre las fases que estábamos conectadas con Nieves, entre las fases del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje y servicio solidario, ¿sí? Que lo que ven acá es que hay un paralelismo clarísimo, a pesar de que de concepción son diferentes, porque una parte de un diagnóstico de una problemática real, el ABP no tiene por qué, ¿sí? Y ahí en el diagnóstico ya se empieza con la investigación, eso es lo que tengo entendido, si no me corrigen, ¿ah? Y a partir de esa investigación inicial sí que se planifica y se sigue investigando para dar una respuesta. En el ABP eso es como más lineal, ¿no? Como que tenemos el problema y vamos buscando la solución y después lo resolvemos. Bueno, esto era un ejemplo que iba a contar, pero no lo voy a contar. ¿Lo cuento? Bueno, nada, esto es un ejemplo de los... Pasa que en la experiencia de Cataluña lo que se hizo fue que los contenidos de varias asignaturas durante todo el año se trabajan por proyectos. Entonces, esto es un desafío muy grande porque todos los contenidos de un año, trabajarlos con metodología de proyectos, es como decía Nieves, la tabla periódica, si me interesa el arte, es muy difícil de enganchar. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno quiere hacer todo el año con proyectos interdisciplinarios, que tengo que enganchar temas con otros temas la mejor manera posible, pero que sea también un proyecto y que motive a los estudiantes y que sea un aprendizaje profundo. Bueno, entonces este era un ejemplo en este marco de que los alumnos hacen un proyecto en 3 semanas, porque luego ya viene otro y viene otro, entonces es un proyecto de 3 semanas que le dedican 10 horas semanales a este proyecto y no hacen otro, o sea, tienen otras asignaturas puntuales, pero solo hacen este proyecto. Es un proyecto que se llama Lo llevamos en la sangre y es de quinto de primaria. Las áreas curriculares serían biología, lengua, educación visual y plástica y matemática. Y lo cuento así rápido. El reto a los alumnos se les presenta de una manera más mejor explicada y con más sensibilidad. Se les explica que la importancia de las donaciones de sangre y que en Cataluña no son suficientes para cubrir la demanda de sangre que se necesita. Entonces, que el reto es aumentar el número de donaciones de sangre en su comunidad. Su comunidad son niños de quinto de escuela, la comunidad es la escuela, la comunidad de padres. Entonces, el producto final, lo que a ellos se les encarga es hacer una campaña de donación de sangre y organizar el día a que viene la Cruz Roja al colegio y organizan realmente donaciones de sangre. Vienen los padres y donan sangre, vienen todos los profesores que quieran donar y donan sangre. Y toda la campaña la crean ellos. Me había puesto ya estoy en 15. Bueno, les muestro simplemente, esto es una captura del Twitter, que ahí ellos tienen el afiche que elaboran. Elaboran varios productos intermedios y van articulando todos los contenidos, van haciendo diferentes pasajes, elaboran un afiche, elaboran un audiovisual, elaboran ¿cómo se dice? Una publicidad de tipo radial. Estudian todo el sistema circulatorio, estudian todo el tema curricular que tiene que ver con la sangre, ¿no? Todo el sistema circulatorio, y al final organizan esa campaña y entienden por qué es importante, entrevistan a funcionarios de la Cruz Roja, testimonios, gente que donó sangre, gente que recibió sangre porque se tuvo que operar, etc. Bueno,
este era como un ejemplo de, es un aprendizaje basado en proyectos que tiene una pata, ¿no? O tiene un toque de aprendizaje y servicio solidario, aunque capaz que no lo consideraríamos exclusivamente así. Nada, comentar algún elemento que yo pensaba que tiene el aprendizaje basado en proyectos que ayudan al aprendizaje y que capaz que nos podrían hacer un puente o que podrían ayudar o aportar al aprendizaje y servicio solidario. Capaz que ya lo tiene y bueno, pero es para compartir. Planificación y diseño de los aprendizajes, como que el ABP tiene como muy pautado, hay muchos recursos de planillas y cómo seguir toda la planificación. Yo sé que en el aprendizaje de servicio también lo hay, pero bueno, capaz que ahí intersectando hay cosas que se pueden compartir. Metodologías, estrategias adoptadas, toda esta metodologías que yo les decía, cooperativo, inteligencias múltiples, gamificación, que es la adopción del juego. También el ABP como que ya lo tiene bastante incorporado y también se podría compartir o adoptar o no sé. Actividades guiadas y recursos facilitados por los docentes, es lo que decía Nieves, ¿no? Como que tienen que tener rigor lo que hacemos cuando decimos tiene que tener aprendizaje, tiene que servir y tiene que tener servicio, bueno, que el aprendizaje esté pautado y que sea realmente intencional, bueno. Y otra cosa que me parece interesante es planificar productos intermedios calificables con instrumentos de evaluación, ¿no? Como decías tú, que son instrumentos pensados. Así que bueno, este sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Le damos la palabra a la profesora Mercedes Miguel. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer estar acá. Veo las caras, creo que ya de hambre, así que seré breve. Estoy muy orgullosa de estar en este panel. Felicito a Paula y a Boris. La verdad es que deberíamos tener una fábrica de clonación de los buenos proyectos, ¿no? Ahí estábamos hablando con el equipo del programa nacional en el ministerio. Estamos armando un banco de proyectos para que todos puedan empezar a compartir y enriquecerse de las excelentes experiencias que hay. Gracias, Nieves, por la invitación. Gracias a Claes. Bienvenidos a todos los internacionales que tenemos hoy aquí, que nos están escuchando. Gracias a las traductoras, que las veo ahí trabajando sin parar. Es difícil traducir en simultáneo, así que muchas gracias por el esfuerzo. Este es mi tercer año en el Ministerio de Educación de la Nación como secretaria de Innovación y Calidad Educativa. Fui 6 años directora de planeamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siempre me desveló el romper la estructura que impera todavía en nuestros sistemas educativos en muchos casos, romperla en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Dejar que caigan cosas que ya no funcionan, que no nos hacen bien, que no tienen a los chicos felices, comprometidos, entusiasmados. Creo que Paula mencionaba una resolución que se aprobó el año pasado en el Consejo Federal de Educación, precedido por el Ministro de la Nación y los 24 ministros y ministras, que se denominó Secundaria 2030 y que cada provincia lo adapta con distintos nombres y de distintas maneras. Pero escuchándolos a estos profes y a tantos más, y seguramente ustedes tienen en sus manos y en sus escuelas proyectos maravillosos, y lo hablábamos hoy con Nieves, esta resolución del Consejo Federal que nos costó 1 año y medio de consenso y de trabajo, en realidad lo que hace es habilitar lo que ya está sucediendo. Claes tiene 21 años de existencia con estos seminarios, imagínense. Entonces, en mi conversación con los distintos profes de las provincias y con los ministros, estamos aprobando algo que ya es realidad, realmente. Así que siento una alegría enorme de estar acá, de escucharlos, de ver los logros que han hecho, de la pasión con la que cuentan este proyecto, y seguramente si estuvieran acá sentados los alumnos de los proyectos,
serían tan apasionados como ustedes, porque nosotros cuando nos propusimos modificar la secundaria en la República Argentina, lo que nos propusimos es dejar de pensar tanto en el qué. Ya sabemos el qué, está en los diseños curriculares, es el contenido, está aprobado, está escrito. El desafío acá es el cómo. ¿Cómo hacemos para que la escuela se vuelva gratificante, significativa, que los apasione a los chicos? Vos mencionabas, Paula, el 50% de deserción. Es exactamente la deserción que hay hoy en la República Argentina en el nivel secundario, y esto lo tenemos que transformar, y se puede transformar cuando los chicos y los profes y los supervisores y los directores se sienten parte del proyecto. Cuando ellos pueden planificarlo, cuando lo pueden pensar. Todos los proyectos, en definitiva, son proyectos solidarios o son proyectos en servicio. Porque los jóvenes, cuando les preguntás qué te gustaría hacer o cómo te gustaría aprender tal o cual cosa, buscan que tenga sentido para su vida. Tenemos que terminar con la mano levantada del fondo de la clase preguntando: ¿y esto para qué me sirve? Durante muchos años los chicos realmente estaban convencidos de que la química, la física, la geografía y la historia no tenían nada que ver entre sí. Miren, Boris, conté 11 asignaturas tenía el proyecto tuyo. Y el de Paula más de 6 u 8. Y en las 3 orientaciones. Es absolutamente posible transformar la realidad del aprendizaje compartimentado, dividido por materias, cada 45 minutos que los chicos pasan de biología, geografía, de historia, química, física, como si no hubiera un derrame de aprendizaje en ese saber. Así que la secundaria 2030 lo que buscó fue habilitarlos. Ustedes son agentes de cambio, ustedes hacen proyectos maravillosos, y si todavía no empezaron con estas experiencias, me imagino que se van a ir súper inspirados. Yo no quiero ser más larga que esto porque lo que han dicho me supera ampliamente, y la verdad es que los más importantes acá son los profes y los alumnos. Así que les deseo lo mejor, espero que hayan tenido un gran encuentro en el día de hoy y pueden comunicarse con el Ministerio o acceder a la página del Ministerio para conocer en profundidad la secundaria 2030, que no es ni más ni menos que lo que estuvieron haciendo Paula y Boris todos estos años. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias.